Otro, edad de Mesoamérica se relaciona con las cantidades de asesinatos por vapores calientes y objetos hirviendo, dijéramos. Directamente se relaciona, ¿vale? Y el último, que es para mí mi favorito, que es el número de personas que se han ahogado cayéndose en una piscina, se relaciona directamente con la cantidad de películas que Nicolas Cage ha aparecido en un determinado año. Es decir, que estaría bien decirle a Nicolas Cage que no saliera en tantas películas porque así se va a morir menos personas cayéndose en una piscina. Es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido, ¿de acuerdo? Entonces, luego os pasaré el link, si queréis, de esta página, porque es interesantísima. Hay gráficos de estos a punta pala y cada uno es más divertido que el anterior. Entonces, espero que hayáis entendido que correlación no significa bajo ninguna circunstancia causalidad. La realidad del estudio es que se presentó como el estudio de los 7 países, y la realidad es que había más de 22. Entonces el señor Ansel Keys eligió los datos que a él le convenían y directamente estos ya ni los incorporó dentro del estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque eran valores que negaban absolutamente su teoría, y esto no interesaba. Entonces, fuera esos. Y de estos 22, eligió los 7 que más le interesaban para hacer la gráfica que iba para arriba. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo coger los puntos que a mí me interesen y crear la gráfica que yo quiera. Por ejemplo, esta. No. Cuanta más porcentaje de calorías de grasa hay en una dieta, bueno, las muertes se reducen modestamente, ¿sí? O puedo coger esta, que directamente es opuesta a la que se presentó en el estudio. Y esto se puede hacer con un estudio. El problema es que esto es cherry picking, es coger los datos que a ti te interesan y no ser honesto, dijéramos, ¿vale? A día de hoy también, por cierto, también había la teoría esta de que también estaba relacionado no solo el porcentaje de grasas saturadas, sino el colesterol. A día de hoy sabemos que el valor total del colesterol no es un buen indicador para predecir enfermedades cardiovasculares, en absoluto. Si os fijáis, esto es, por ejemplo, la organización de... ¿cómo se llamaba esto? Ahora no me acuerdo. Bueno, la WHO, esto. Vemos que los datos apuntan hacia... Vamos, es que apenas hay relación. Es una amalgama de datos y que si podemos extraer alguna relación es ligeramente hacia abajo, o sea que cuanto más colesterol, menos muertes por enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y en mujeres todavía al contrario. Realmente en mujeres, cuanto menos colesterol tienes, más probabilidades tienes de morir por enfermedades cardiovasculares. Esto es una cosa que está muy estudiado en las mujeres. Cuanto menos niveles de colesterol tenéis, más probabilidades tenéis de tener problemas cardiovasculares. Y no solo problemas cardiovasculares, sino problemas a nivel de piel, a nivel de huesos, a nivel de estado anímico, a nivel de depresión. Realmente poner el límite del colesterol a 200 arbitrariamente es completamente absurdo, porque hace, no sé si os acordáis, que ahora 8 o 9 años era 250, y de repente se quitó 50 puntos, porque sí, porque de repente decidieron que a partir de ahora era 200. Realmente el colesterol total no sirve demasiado. Entonces tenemos que, cuando ya sabemos que el colesterol total no nos sirve, hay otra manera de verlo, que es el HDL y el LDL, ¿de acuerdo? Mucha gente entiende HDL como colesterol bueno y LDL como el colesterol malo. Vale, a ver, el colesterol HDL y LDL realmente no es colesterol, ¿de acuerdo? Son lipoproteínas que tienen una densidad diferente. HDL quiere decir lipoproteínas de alta densidad y LDL significa lipoproteínas de baja densidad. Las lipoproteínas son como unos paquetitos que transportan colesterol por el cuerpo, colesterol y triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que os quedéis con la idea de que el HDL es bueno y el LDL es malo, porque los dos cumplen una función. El HDL retorna colesterol de los tejidos, dijéramos, hacia el hígado, y el LDL lo lleva. Entonces, pensar que uno es bueno y el otro es malo es bastante equivocado. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, los dos cumplen una función, entonces no hay uno malo y el otro bueno. El problema es que hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es
El CLDL, si entramos dentro de que el LDL es el malo, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en que el LDL es el malo. Tendríamos que entrar dentro de cómo vemos este LDL. El CLDL es la cantidad total de colesterol que hay. Y el PLDL es el número de partículas que hay. Imaginemos una autopista, ¿vale? Una autopista que lleva de una fábrica, por ejemplo, lleva materiales hacia una ciudad, ¿sí? Y de la ciudad lo que ha sobrado lo retorna a la fábrica, ¿vale? Imaginemos que tenemos un camión que puede llevar 1000 kilos, ¿sí? Vale. Imaginaros que llevamos 2000 kilos de producto en 2 camiones, es decir, cada camión llevará 1000. ¿Qué creéis que tiene más riesgo de accidente dentro de estas autopistas? ¿2 camiones únicamente que van solos por la carretera? O imaginaros que llevamos, en vez de 2 camiones con 1000 kilos cada uno, llevamos 1000 coches que cabe 1 kilo cada uno. Imaginaros que llevamos 2000 coches versus 2 camiones. ¿Qué creéis que hay más riesgo de accidente? Evidentemente, cuantas más partículas, cuanto más coches haya, más probabilidades hay de accidente, ¿de acuerdo? Entonces esto es básicamente lo que es importante saber, o es uno de los factores importantes a tener en cuenta, es el PLDL, que esto hay que pedirlo, que te lo midan. El número de partículas es mucho más importante para determinar si estamos en riesgo cardiovascular o no. Según este estudio, de hecho, es muy interesante, ¿por qué? Vemos que de menor riesgo a mayor riesgo tenemos que menor riesgo, un número de partículas bajo, pero un LDL total alto. Es decir, que si no miramos el número de partículas, esta persona va al médico y le puede decir, usted está en riesgo de enfermedad cardiovascular, mientras que realmente el riesgo es menor. Y justo al contrario, en la configuración que tiene mayor riesgo es un número de partículas alto y una cantidad de LDL bajo. Es decir, que si esta persona va al médico, el médico le dirá, usted está sanísimo. ¿Por qué? Porque tiene un CLDL bajo. Cuando esta persona está, de las 4 configuraciones que hay, tiene el mayor riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Entonces, pensar solo en LDL es un error bastante importante, hay que empezar a cambiar el paradigma. De hecho, hay unos indicadores de riesgo cardiometabólico mucho más interesantes, que es, por ejemplo, el ratio de colesterol total partido por el de HDL total. Este, por ejemplo, si sale a más de 4, hay que tener cuidado, hay que echarle un vistazo, ¿eh? Estamos en riesgo. Triglicéridos. Nuevamente, los triglicéridos es lo que os he dicho que también se llevaba en las lipoproteínas. Entonces, cuanto más triglicéridos tengamos, más cosas se tienen que llevar. Imaginaros que antes llevábamos en estos camiones, llevábamos, yo qué sé, llevábamos alfombras, ¿vale? Pues ahora tenemos que llevar alfombras y tenemos que llevar microondas. Pues tendremos que necesitar más sitio, más coches o más camiones para llevarlo. Entonces, el número de triglicéridos, cuanto más triglicéridos haya, más riesgo tendremos. Entre 100 y 125 es considerado correcto, y más de 150 hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Ratio de triglicéridos dividido por el HDL total. Si es más de 3,5, hay que tener cuidado. Y la proteína C reactiva, que es a mayor, porque la proteína C reactiva es un indicador de inflamación. Entonces, mayor de 3 miligramos por litro hay que tener cuidado. Sin embargo, también al ser causante, o sea, al ser indicador de un estado inflamatorio, puedes tener proteína C reactiva elevada por una infección, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, si no tenemos nada y tenemos la proteína C reactiva elevada, y tenemos los triglicéridos elevados y tenemos este ratio elevado, hay que tener cuidado porque son factores que, junto con un total LDL, ayudan a pensar que estamos en riesgo cardiometabólico, ¿de acuerdo? Volviendo a las grasas saturadas. A día de hoy tenemos metaanálisis más que de sobras para afirmar, sin apenas duda alguna, que los ácidos grasos saturados no son tan peligrosos como nos han hecho pensar. El problema es que, nuevamente, los ácidos grasos, como son
Cada uno, dependiendo de la longitud, es uno u otro y tiene unas características, y algunos, por ejemplo, son mucho más peligrosos que otros. Por ejemplo, el ácido graso, el palmítico, por ejemplo, sí que está relacionado con mayores problemas cardíacos o cardiometabólicos. Sin embargo, es curioso que esto en el aceite de palma, todo el mundo ahora está que odia el aceite de palma, ¿de acuerdo? Efectivamente es un aceite de palma refinado. Los problemas derivados del aceite de palma se observan. El aceite de palma evidentemente tiene la gran mayoría de ácidos grasos que contiene son ácidos grasos, el ácido graso palmítico, ¿de acuerdo? Entonces, los problemas que se ven asociados al aceite de palma refinado son esto, problemas relacionados con el aceite de palma refinado, no virgen. Cuando tenemos aceite de palma virgen no se observan estos problemas, pero esto pasa como con cualquier otro aceite. El aceite de oliva, si es refinado, no tiene los beneficios que tiene el aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy sabemos que los ácidos grasos saturados no son tan peligrosos como nos han hecho pensar, o como se creía en los años 70 y que se ha arrastrado hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? De hecho, había un estudio que era contemporáneo del estudio de los 7 países de Ansel Keys, que era en los años 70, ¿de acuerdo? Y que se llamaba el estudio de Minnesota, que se dio, no era un estudio observacional, era un estudio de intervención, y uno de los más grandes que se ha hecho nunca, con más de 9.000 sujetos. Creo que eran en pacientes de un hospital y de tres asilos, creo que era de ancianos. Bueno, es igual. 9.000 pacientes en total, y lo que se hacía era sustitución de ácidos grasos saturados por ácidos grasos insaturados, y se observaba que, además era durante, creo que fue eso, durante 5 años o algo así, se observó que la sustitución de ácidos grasos saturados por ácidos grasos insaturados reducía modestamente el colesterol sérico, ¿vale? Sin embargo, esto no se traducía en una reducción de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Este estudio, que era contemporáneo del de los 7 países, no interesó sacarlo, y de hecho se ha recuperado relativamente, creo que hace un año o hace 2 años, se ha recuperado los datos. Entonces eso da que pensar, eso no iba a favor de la narrativa en ese momento, por lo tanto, mejor lo metemos debajo de la alfombra, ¿vale? Pues ahí está. Realmente, las 5 causas de enfermedades cardiovasculares más importantes, sin duda alguna, esto está mal puesto aquí debería poner genética, aquí debería poner fumar, aquí debería poner sedentarismo, aquí estrés y aquí obesidad, ¿de acuerdo? Estos son los 5 claros causantes de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la gente que está muy preocupada de, ay, es que el ácido graso no sé qué, no sé cuántos, cuando está fumando, es sedentario, está estresado todo el día y tiene sobrepeso, pues es como estás empezando la casa por el tejado sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta esto. A partir de este miedo que se introdujo en la sociedad por las grasas, especialmente las saturadas, salió la famosa pirámide de los alimentos, que a partir de la pirámide que es el dogma oficial de la nutrición de los años 80, y que se arrastra hasta el día de hoy, y que hoy en día muchísimos profesionales siguen diciendo que esto es un dogma, que todo el mundo tiene que seguir esto, que la base de toda alimentación de todas las personas tienen que ser los hidratos de carbono por encima de las frutas y las verduras, ¿de acuerdo? Esto es lo que se recomienda para todo el mundo, y yo os hago una pregunta ahora. Vale, somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Realmente os pensáis que existe algo que se pueda aplicar a todo el mundo por igual, sin ningún tipo de matices, sin ningún tipo de, ostras, a lo mejor esta persona no necesita esto, a lo mejor esta persona necesita lo otro, a lo mejor esto no le acaba de ir bien? Porque recordemos, los hidratos de carbono, luego hablaremos de ellos, que tampoco son el enemigo, spoiler, ¿vale? Pero los hidratos de carbono es un macronutriente que principalmente es energético, ¿vale? Hemos dicho antes que el 40% de la sociedad tiene sobrepeso y un 20% tiene obesidad. Toda esta grasa es energía acumulada. ¿Realmente os pensáis que esta persona necesita energía
hay que tomar, a ver si lo pone por aquí, de 6 a 11 tomas de hidratos de carbono al día. Y de hecho aquí, mira, fíjate, aquí hay unas galletitas, porque evidentemente los nutricionistas, muchos de ellos todavía están recomendando las galletas María como opción saludable para el desayuno, ¿de acuerdo? No, no es una opción saludable. Cualquier producto procesado, luego hablaremos de ellos, pero cualquier producto procesado, cuanto menos, mejor. Y como base de una alimentación equilibrada, porque esto de equilibrada, ya os he dicho que es un término espantoso, no, es bollería. Las galletas son bollería, y punto, no hay discusión aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esto, a partir de todo este miedo irracional hacia las grasas, aparece la pirámide, que es como el dogma. Y empiezan a aparecer todos los productos que antes estaban en todas las estanterías, pero hey, como que ahora todo el mundo tiene miedo a las grasas, vamos a sacar los productos sin grasa. Y entonces aparecen toda la gama de productos light. Vale, a día de hoy ya sabemos sin ningún lugar a dudas que los productos light no ayudan a perder peso. Si bien es cierto que tienen menos calorías, ¿vale?, porque les estás quitando la grasa, normalmente uno de los grandes problemas es que sacian mucho menos. Entonces sí que es cierto que comes y lo que comes tiene menos calorías, pero normalmente como que te llena menos, acabas comiendo más, y esto hace que comas más calorías al final. Entonces, los productos light como herramienta para de vez en cuando utilizarla esporádicamente y tal, es correcto, pero como para utilizar productos light como sustitutivo a productos con grasa porque la grasa engorda y porque la grasa es mala, filosofía completamente equivocada, ¿de acuerdo? Especialmente me gustaría hablar un momento de los lácteos, porque los lácteos sí que fueron víctimas de toda esta movida de los productos light, y mucha gente tiene miedo a los lácteos, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de los lácteos para solventar unas cuantas dudas. A ver, varias cosas que se dicen de los lácteos, porque nuevamente con los lácteos pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Es de esas cosas que todas las enfermedades están relacionadas con los lácteos. Los lácteos, bueno, son el origen de todo mal, y bueno, nadie bajo ningún concepto debería consumir lácteos. Normalmente esto lo dicen las personas que son intolerantes a los lácteos, y a ellas personalmente les sienta mal, es decir, n igual a 1, lo que te pasa a ti y lo que tus sensaciones y lo que a ti te va bien, normalmente no lo puedes extrapolar a todo el mundo, tienes que matizar mucho. Cuando algo a ti te va bien o algo a ti te va mal, hay que matizar mucho, hay que tener en cuenta que es tu caso particular y bajo ningún concepto puedes extrapolarlo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, los lácteos, varios argumentos que se hacen en contra. Que somos los únicos animales que consumimos lácteos de otros animales. Esto no es del todo cierto. Hay algunos animales que se ha documentado, y hay estudios al respecto, que consumen de forma frecuente lácteos de otros animales, ¿vale? No son muchos, eso es cierto, hay pocos animales que consumen lácteos, pero el argumento de que somos los únicos no es cierto. Realmente somos los únicos porque hemos domesticado a ciertas especies para poder poder extraer esos lácteos, ¿vale? Si tú, en vez de tener una vaca encerrada y tal, con un extractor y tal, pues vas a una vaca en medio del campo y le intentas extraer la leche con su hijo por ahí cerca, pues a lo mejor te llevas una leche importante, y no precisamente el lácteo, sino una hostia. ¿Por qué? Porque la leche normalmente es un producto que cuesta mucho procesar, producir, y es un alimento que está destinado a la cría. Entonces los animales no dejan su leche a los demás animales en plan fácil. Nosotros lo tenemos así por la ganadería, ¿de acuerdo? Si no, tampoco consumiríamos lácteos. Entonces, somos de los pocos, pero no los únicos. ¿Qué más se dice de los lácteos? Somos intolerantes a la lactosa. Cierto, hasta cierto punto. Sí que es cierto que la gran mayoría del mundo sí que es más intolerante que tolerante. Depende de la zona, esto es un rollo evolutivo también, depende de tu línea evolutiva, pues tendrás más o menos tolerancia a la lactosa,
Pero incluso dentro de la intolerancia a la lactosa, esto depende mucho del grado de intolerancia que tienes. Por ejemplo, hay personas que no pueden tomar leche porque su intolerancia no les permite, les produce muchas molestias, pero sí que pueden tomar derivados lácteos. Entonces hay gente que no puede tomar absolutamente nada. Entonces el grado de intolerancia importa mucho. Pero también es cierto que hay mucha gente que es tolerante, que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Que tiene la enzima lactasa para romper la lactosa. Entonces, no hay... ¿Podemos decir que somos mayoritariamente intolerantes? Correcto, ahí estamos de acuerdo. ¿Podemos decir que somos todos intolerantes? En absoluto. Otra cosa que se suele decir es que los lácteos causan osteoporosis. Esto se ha visto mucho nuevamente en estudios observacionales, ¿de acuerdo? Estudios observacionales ven que los países que consumen más leche, que normalmente son los nórdicos, porque tienen menos intolerancia, tienen más incidencia o más casos de osteoporosis. Hay que entender que la osteoporosis es una enfermedad multifactorial, como muchísimas otras. Nuevamente, no podemos culpar a un único factor de una enfermedad tan compleja como es la osteoporosis, que tiene muchos factores que intervienen. Entonces, por ejemplo, otro de los factores muy importantes a la hora de evaluar el bienestar o la salud de los huesos es la cantidad de sol que nos da. Baja cantidad de vitamina D se relaciona directamente con osteoporosis. Entonces, cuando vemos un estudio observacional en el que una sociedad consume leche porque tienen tolerancia a la misma, toman muy poco el sol, a lo mejor hay otros factores que intervienen en que esta osteoporosis sea más prevalente, ¿vale? Cuando tenemos estudios experimentales, es decir, que nosotros controlamos las variables del mismo y probamos qué grupo va mejor a nivel de salud de huesos con lácteos o sin lácteos, los lácteos no parecen afectar en absoluto la salud de los huesos. Por cierto, otra cosa que se suele decir, que ahí sí que voy a tener que romper una lanza a favor de los que no estáis a favor de los lácteos. Los lácteos son imprescindibles para la dieta. Mucha gente dice, en absoluto. En absoluto. Sí que nutricionalmente tienen un buen equilibrio entre hidratos, grasas y proteína, y tiene bastantes micronutrientes que son interesantes de introducir en la dieta, pero todos estos micronutrientes se pueden obtener de muchísimas otras fuentes. Entonces, las personas que os dicen los lácteos son imprescindibles para la dieta y todo el mundo debería tomar 3 raciones o 4 raciones de lácteos al día, en absoluto. Los lácteos son un grupo completamente prescindible de la dieta. Esto hay que decirlo. Al César lo que es del César. Otra cosa que se ha dicho es que causan enfermedades cardiovasculares porque tienen grasas saturadas. Ya os he dicho antes que las grasas saturadas no suelen ser el problema, y las grasas saturadas que están presentes en los lácteos no están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, y tenemos una cantidad abrumadora de estudios experimentales que observan que no hay relación directa entre el consumo de lácteos. De hecho, es relación inversa. Otra relación inversa que se observa con los lácteos es la obesidad, el sobrepeso. Esto solo pasa con lácteos enteros, con lácteos light o desnatados no pasa. Y os diría que prioricéis de forma importante los lácteos enteros. ¿Por qué? Los lácteos, es lo que os digo, es un alimento que tiene tiene un equilibrio bastante interesante entre hidratos, grasas y proteínas. El problema es que como que teníamos miedo a las grasas, hemos inventado los lácteos desnatados, o sea, le quitamos la fracción grasa. Esto tiene varias consecuencias. La primera de todas es que te queda un brebaje repugnante, porque la grasa es muy palatable. Por eso la industria alimentaria utiliza grasas para darle buen sabor a sus productos. La grasa es muy palatable. Cuando le quitas esto a la leche, te queda un brebaje infecto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Cuando le quitas la grasa a la leche, hay una serie de vitaminas que son hidrosolubles, o sea, que se disuelven en agua, o sea, que se absorben, bueno, hidrosolubles, y luego hay otras que son liposolubles, que están en esa fracción grasa. Si tú quitas esta fracción grasa,
automáticamente te estás llevando con ella todas esas vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la D, la E y la K. Como que esto no gusta, porque siempre mola tener un alimento que tiene bastantes vitaminas y minerales y todo esto, lo que hacemos es, vamos a volverle a meter estas vitaminas que le hemos quitado en primer lugar. Entonces tenemos un producto sin grasa, le hemos quitado esas vitaminas, se las volvemos a meter sin la fracción grasa que necesitamos para absorberla. Y como que es un lácteo que ahora tiene un sabor espantoso, normalmente le añadimos azúcares que no teníamos. Es decir, que en un lácteo desnatado, normalmente tenemos un producto que tiene las vitaminas que ya tenía, sin la fracción grasa que necesitamos para absorber esas vitaminas que ya tenía y que se las hemos vuelto a meter, tiene azúcar que no tenía, o sea, básicamente es como producto y además no sacia tanto. No sacia tanto, porque sí que es verdad que al no tener grasa tiene menos calorías, pero nuevamente vuelve a pasar lo mismo, que un producto con grasa, un producto completo, tiene un efecto de saciedad importante, porque las grasas suelen ser bastante saciantes. Entonces lo que hace es por eso que los lácteos enteros están relacionados inversamente con el sobrepeso y la obesidad, porque sacian más, los desnatados no. Entonces, si tenéis que tomar lácteos, que no tenéis por qué tomar lácteos, si los tomáis, os diría que prioricéis los lácteos enteros, ¿de acuerdo? Y los derivados lácteos más que a lo mejor la leche, sobre todo porque mucha gente no tolera la leche, pero sí que puede probar derivados lácteos si le interesa. Y de estos derivados lácteos intentad priorizar los enteros. Como como producto, como alimento, tiene un valor nutricional bastante más elevado. Eso no quiere decir que a lo mejor yo cada vez que subo una foto, por ejemplo, que me tomo queso fresco batido 0%, la gente me dice, pero tú no estás en contra de los lácteos desnatados. A veces puedes utilizarlo estratégicamente para cuadrar macros y para tener una fuente de proteínas sin demás macros que te pases las calorías. Esto básicamente es por lo que se utiliza normalmente el queso fresco batido, 0%. Pero en general se debería priorizar los productos lácteos enteros, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más también la obesidad, que no está relacionada, enfermedades cardiovasculares, que no está relacionada, diabetes es otra cosa que se suele decir de los lácteos y nuevamente hay una relación indirecta. De hecho, se está viendo que el yogur tiene unas propiedades muy interesantes para los diabéticos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está. De los lácteos, creo que ya está, ¿vale? Entonces, resumiendo, que si queréis consumir lácteos, los consumáis, que no son tan malos como la gente les hace, los pinta.